Todo comenzó con una llamada que nadie esperaba. Una llamada que cambió el curso de los acontecimientos y despertó todo tipo de emociones. Sila, visiblemente sorprendida, permaneció en silencio mientras escuchaba atentamente las palabras que provenían del otro lado de la línea. Su expresión lo decía todo: incredulidad, nostalgia y una chispa de emoción contenida. Aquella voz, firme pero temblorosa, pedía algo que muchos creían imposible. Una segunda oportunidad. Solo te pido que me escuches, se oyó decir. Y desde ese momento el ambiente se llenó de tensión. Jalil, según los allegados presentes en ese instante, habló con un tono distinto al habitual. No había orgullo, no había defensa, solo sinceridad. Era la voz de alguien que había comprendido sus errores y estaba dispuesto a enfrentarlos. Las palabras fluyeron con una calma que desarmó cualquier muro de orgullo. Era evidente que esa llamada no buscaba justificar nada, sino simplemente abrir una puerta que el tiempo había cerrado. Y aunque Sila guardó silencio, su mirada se perdió en un punto fijo, como si los recuerdos regresaran con fuerza. Los minutos pasaron lentos, cargados de un silencio que pesaba más que las palabras. Jalil continuó hablando, con pausas que revelaban su emoción. Cada frase era un intento de acercarse a un corazón que alguna vez lo fue todo. Los que escuchaban desde fuera sabían que estaban presenciando un momento decisivo, una de esas conversaciones que pueden marcar el inicio de un nuevo capítulo o el final definitivo de una historia. La frase que resonó con más fuerza fue la súplica final. No te pido que olvides, solo que me permitas demostrarlo. Sila, todavía sin responder, respiró hondo. La tensión se notaba en cada uno de sus gestos. Aquella llamada removió todo lo que había intentado mantener bajo control. Las emociones reprimidas, los recuerdos, las promesas rotas, todo volvió como una ola imposible de contener. La voz de Jalil seguía ahí, esperando una respuesta, un signo, un suspiro que dijera que aún quedaba esperanza. Pero ella permaneció en silencio, consciente de que cualquier palabra podía cambiarlo todo. Mientras tanto, las redes no tardaron en estallar. El rumor de la llamada se difundió en cuestión de minutos, generando miles de reacciones y teorías. Algunos pedían a Sila que escuchara a su corazón, que diera una oportunidad a lo que alguna vez fue verdadero. Otros, más escépticos, opinaban que algunas heridas no se curan con una llamada. Pero todos coincidían en una cosa: el simple hecho de que Jalil hubiera hecho ese gesto demostraba que los sentimientos no habían desaparecido. El impacto emocional fue inmediato. ¡Pum! Aquella llamada se convirtió en tema de conversación en todos los rincones del mundo digital. La gente compartía frases, imágenes y mensajes de apoyo, muchos de ellos directamente a Sila. Justo ahora se las horas se los horas de acento estergado siempre llena por nuestra sola. Dale otra oportunidad. El amor merece un segundo intento. Eran los comentarios más repetidos. Era como si miles de voces se unieran en una sola súplica, acompañando a Jalil en su deseo de reconciliación. Jalil, según se supo después, no buscaba un perdón inmediato. Su objetivo era más simple, más humano: ser escuchado. No quería borrar el pasado, sino demostrar que había aprendido de él. Cada palabra pronunciada en esa llamada llevaba la huella de alguien que había cambiado. Era la confesión de un corazón arrepentido, el intento desesperado de recuperar algo que creía perdido para siempre. Sila, en cambio, se debatía entre la razón y la emoción. Sus pensamientos se cruzaban con la fuerza de una tormenta. Recordaba los buenos momentos, pero también los silencios, las ausencias,
los días difíciles. Aún así, su corazón latía con fuerza mientras aquella voz familiar seguía al otro lado. Era como si el pasado y el presente se hubieran encontrado de golpe en una línea telefónica. El público, sin tener todos los detalles, interpretó el gesto de Jalil como un acto de amor genuino. En tiempos donde las palabras vacías abundan, su sinceridad se sintió real. Lo que más conmovió fue la humildad con la que habló, sin prometer imposibles ni dramatizar. Su mensaje fue claro: quería una oportunidad, no para volver a empezar como si nada hubiera pasado, sino para demostrar que esta vez era distinto. Las reacciones de los seguidores fueron abrumadoras. Muchos compartieron mensajes de apoyo, asegurando que todos merecen una segunda oportunidad cuando hay arrepentimiento sincero. Otros, más cautelosos, pidieron a Sila que pensara bien antes de decidir, pero la mayoría coincidía en algo esencial. Entre Jalil y Sula hay una conexión demasiado fuerte como para ignorarla. Jalil, tras colgar, permaneció en silencio durante varios minutos. Su mirada perdida reflejaba ansiedad, pero también esperanza. Había dado un paso difícil, uno que implicaba vulnerabilidad y coraje. No sabía si obtendría una respuesta, pero en su interior sentía que había hecho lo correcto. A veces, las palabras no son suficientes, pero decirlas sigue siendo necesario. Sila, tras aquella llamada, no volvió a ser la misma. Algo en su interior cambió. Quizás fue el tono de Jalil, o las palabras que eligió, o simplemente la sensación de que aún quedaba algo por resolver. Pasó horas en silencio, mirando por la ventana, sin saber si debía seguir adelante o mirar atrás. Era un conflicto que solo el corazón podía resolver. Las redes continuaban llenándose de mensajes y videos con la frase que ya se había vuelto viral: dale otra oportunidad a Jalil. Esa súplica colectiva parecía reflejar lo que millones de personas sienten cuando ven una historia de amor al borde del adiós. Porque, en el fondo, todos creen en las segundas oportunidades, aunque pocas veces se atrevan a pedirlas. Lo que más conmovió fue la humanidad del momento. No hubo guión, no hubo artificio, solo dos personas, una llamada y un montón de emociones que escaparon de todo control. Fue la demostración de que, incluso cuando parece que todo está perdido, siempre puede haber una chispa que encienda de nuevo la esperanza. Y así, mientras el público espera una respuesta definitiva, la historia sigue abierta. Nadie sabe si Sula responderá o si Jalil insistirá, pero el eco de esa llamada sigue resonando en el aire, recordando que a veces una sola palabra puede cambiarlo todo, y que cuando el amor es verdadero, el corazón siempre encuentra la forma de hacerse escuchar, porque aunque el silencio aún reina entre ellos, el mundo entero parece decirlo al unísono: dale otra oportunidad a Jalil.